Enseñanzas y ejemplo de Jesús es el tema de hoy y estamos enfocados en lo que es el liderazgo. Hemos venido viendo el liderazgo de Jesús y todos nosotros hemos dicho y recalcamos, somos líderes. En alguna área de nuestra vida somos líderes. El que es papá es líder en su casa, la que es mamá es líder, el estudiante en la escuela, todos somos líderes. Así es que yo quiero que todos recibamos esta enseñanza y todos podamos crecer y ser discípulos de Cristo Jesús. En el tema de hoy vamos a ver a Jesús cómo Él delega su autoridad, la delega a otros para que hagan el trabajo. Vamos a estar viendo también la oposición que aún su propia familia pensó que estaba fuera de sí. En otras palabras, que estaba loco, que estaba mal de la mente, y sus enemigos también que lo atacan. Pero Jesús estaba preparado para poder contestar, para poder lidiar con esta situación y mantener su ministerio firme y hacia adelante. Aunque hubo oposición externa del enemigo y hubo oposición interna aún de los familiares, pero eso no detuvo la obra del Señor. Jesús siguió creciendo y haciendo la labor, y es importante que nosotros también, como hijos del Señor, sigamos hacia adelante en la obra que Él nos ha encomendado, a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades de la vida, que podamos nosotros enfrentar las situaciones difíciles de la vida, que podamos encararlas y que podamos sobrepasarlas. Así que eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. En San Marcos capítulo 3 nos dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto es bien importante. El Señor Jesús tenía una labor que hacer, pero Él entonces había estado capacitando hombres para delegarles autoridad. Les iba a delegar esa autoridad para llevar a cabo la obra del Señor. Aquí nos resume la obra de Dios, la obra que Él quería que hicieran, y dice: para predicar, para sanar enfermos y para echar fuera demonios. El Señor Jesús los levantó a estos 12, les dio la autoridad para lograr predicar el evangelio, sanar enfermos y echar fuera demonios, para que llevaran a cabo la obra del Señor. Más adelante encontramos que mandó a 70 en una ocasión, de 2 en 2, y de igual manera les dio autoridad para poder llevar a cabo la obra del Señor. Nosotros también, como líderes, debemos de aprender a delegar, debemos de aprender a delegar el trabajo. Cuando se delega el trabajo, también hay que aprender a supervisar lo que se está haciendo. Muchas veces fallamos porque sí delegamos, pero no supervisamos de que el trabajo se esté llevando a cabo. No estamos examinando de que se esté llevando a cabo el trabajo y que las metas que se han propuesto se puedan lograr. Y algunos tienen el problema que nunca delegan, lo quieren hacer todo ellos, porque piensan: nadie lo puede hacer mejor que yo. Yo soy aquí el más importante, yo soy el que sé hacer todo, y por lo tanto no se atreven a delegar porque creen que los demás van a fallar. Pero el ejemplo que Jesús nos da es que Él sí delegó. Y entre los que delegó vamos a ver ahí a uno que se llamaba Judas Iscariote, que incluso lo iba a traicionar, pero Jesús tuvo la confianza de delegarle, aún a ese que Jesús conoce todas las cosas, pero le delegó autoridad. Y Judas también anduvo sanando enfermos, echando fuera demonios y predicando el evangelio, igual que los otros 11 apóstoles. Entonces Jesús tiene el valor, tiene la sabiduría y la confianza de delegar autoridad para el servicio de la obra del Señor. Nosotros también debemos de aprender a delegar, pero esto incluye, cuando se delega, tenemos también que saber cómo supervisar, examinar, autoexaminarse, cómo se está llevando a cabo el trabajo, porque si no se hace eso, no vamos a ir a ningún lugar. A mí me ha pasado como pastor, me ha tocado que delegar trabajo, y he delegado por muchos años, pero habían muchas veces que después no supervisaba, y pasaba el año y no se hizo nada. Entonces fácil yo podía caer en la tentación: es la culpa de ellos porque yo les dije que hicieran y no lo hicieron. Pero viéndolo bien, no era la culpa de los que delegué, era mi culpa que yo no supervisé, no les di instrucciones más claras, no les motivé a hacer el trabajo, y he aprendido
de que como líder principal de la iglesia debo de no solamente delegar, debemos de supervisar el trabajo de la obra del Señor. Así que Jesús aquí, Él da esta autoridad, delega esta autoridad para el servicio del reino de los cielos. Aquí hay algo bien importante, porque Jesús lo miramos, cuando Jesús actuaba, miramos que Él predicaba, Él enseñaba la palabra del Señor, y Él anhelaba siempre que venían multitudes, anhelaba enseñarles la palabra del Señor, anhelaba predicarles, y cada vez que tenía la oportunidad donde venían miles de personas, aunque habían miles de sanidades, milagros y prodigios, sabe que en las reuniones de Jesús nunca faltaba la predicación y la enseñanza. El Señor amaba enseñarles y predicarles. Dice incluso un capítulo anterior a esto, encontramos de que estaba la casa llena donde ellos estaban. Se agolpó la ciudad, vino y se metió el montón de gente adentro de la casa, y en la puerta estaba el montón de gente, a tal grado de que no podía entrar más personas, pero había un paralítico, que 4 amigos lo subieron al techo y lo bajaron al techo. Pero ¿sabe qué dice allí? Cuando Jesús miró toda esta gran multitud, ¿sabe lo que hace Jesús? Predicar el reino del Señor, enseñarles la palabra. Y mientras le está enseñando, bajan a ese hombre. Entonces Jesús, ¿qué hacía? Aprovechaba la oportunidad para predicar la palabra del Señor. Era una del llamado principal de Jesús, es predicar y enseñar la palabra del Señor. Por eso es que en nuestras reuniones de grupo familiar no puede fallar la palabra del Señor, la enseñanza. En nuestras reuniones no puede fallar la enseñanza de la palabra del Señor y la predicación de la palabra de Dios. Hay veces que se ha acostumbrado de que ha habido tanta bendición, tanto canto, tanta llenura del Espíritu Santo, y algunos han pensado, no, pues ya no hay necesidad de predicar porque ya nos hemos gozado. De ninguna manera. Debemos de enseñar y predicar la palabra del Señor, debemos de aprovechar la asistencia de la gente para poder instruirles en la palabra del Señor. Jesús predicaba la palabra del Señor, Jesús sanaba a los enfermos. Esto eran actos milagrosos. Era de una manera sobrenatural, milagrosa, que el Señor ponía las manos sobre los enfermos y eran sanados. El Señor les decía, levántate y anda, sin ponerle las manos, y se levantaban. Extiende tu mano sin haberlo tocado. Hizo lodo una vez y le puso en los ojos a una persona. Le dijo, vete a lavar a tal lugar. Pero de alguna otra manera el Señor hacía el milagro, y era un milagro extraordinario. Y Jesús hacía eso, pero ¿sabe qué más hacía Jesús? Echaba fuera demonios. Era una de las tareas que Jesús vino a hacer, era echar fuera demonios, espíritus inmundos, espíritus malignos que vienen para perturbar la paz de las familias humanas. Hay una guerra espiritual, nos dice la Biblia, y hay un mover espiritual bien terrible que nuestros ojos no alcanzan a verlo. Pero es cierto de que hay una actividad diabólica y maligna, y el Señor Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Dice la Biblia que el diablo vino para matar, robar y destruir, y por eso es que hay muchos matrimonios, muchas familias, muchos adolescentes, muchos hijos en la situación que están, porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero gloria a Dios que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y por eso es que cuando Jesús venía, dice que Él echaba fuera a los demonios. Y gente que estaba endemoniada, de repente daban voz y decía, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús? Sabemos que eres el Mesías. Y el Señor mandaba que se callaran y los echaba fuera, los expulsaba inmediatamente, y no dejaba de que hablaran los demonios porque le conocían. Esa era la autoridad que Jesús tenía sobre los malos espíritus, los demonios. Libertaba a la gente, quedaban libres. ¿Sabe que nosotros, como cristianos, somos el cuerpo de Cristo? Y el Señor quiere que nosotros continuemos haciendo la obra que Él hizo en esta tierra. Él espera que nosotros como iglesia lo sigamos haciendo. Aquí, cuando les dio autoridad para predicar, para sanar y para echar fuera demonios, ya nos está dando a entender a nosotros que como discípulos de Él, como seguidores de Jesús, nosotros también teníamos la autoridad para hacerlo. En Mateo capítulo 28 dice, pero vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos da entonces una autoridad. Y Jesús dice, porque toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso vayan ustedes y hagan discípulos a las naciones, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús nos concede su autoridad para el día de hoy a nosotros como seguidores de Él, como cristianos, y tenemos esa autoridad. También en Marcos, al final de este libro, aquí miramos que le concede esta autoridad a estos 12, pero al final del libro se nos da a toda la iglesia de Cristo Jesús la autoridad para hacer eso, para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para llevar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y esa autoridad, ¿a quién se la delegó el Señor? A nosotros como iglesia de Cristo Jesús. Para mí, esa es una bendición, de que nosotros como iglesia podamos seguir haciendo el trabajo del Señor. Nosotros somos las manos del Señor Jesús. Nosotros somos los pies de Él, porque Él es la cabeza. Y nosotros, la iglesia, dice la Biblia, que somos el cuerpo. Así como el esposo es la cabeza del hogar, y así también Jesús, dice la Biblia, es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos su cuerpo. Y entonces nosotros debemos de hacer la obra que Él hacía en esta tierra. Todo lo que Él anduvo haciendo, nosotros tenemos la autoridad para hacerlo. La Biblia nos dice que aún cosas mayores que la que Jesús hizo, nosotros íbamos a hacer. Y eso está sucediendo. Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque voy a mandar al Espíritu Santo. Voy a mandar al Espíritu Santo sobre la iglesia y van a hacer cosas mayores que las que yo he hecho. Y es cierto, porque la iglesia del Señor está en todo el mundo, desde África hasta Latinoamérica, desde Rusia hasta Australia. Estamos en todas partes, y la obra que el Señor Jesús hizo allá en la ciudad de Jerusalén, la obra que Él hizo allá junto al mar de Galilea, en Decápolis, lo que Él hizo allá en Samaria, aquella vez cuando le predicó a aquella mujer y a los miles que salieron a escuchar su palabra, esa obra no solamente se está haciendo en ese territorio geográfico de lo que es las tierras bíblicas, sino que ahora se está haciendo en todo el mundo. Por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque les voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, y Él les va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y a través del Espíritu Santo nosotros tenemos poder y autoridad para predicar el Evangelio del Señor. Ustedes con mucha libertad, con toda la potestad del Señor, con esa autoridad que representa potestad, que el Señor les ha dado potestad, les ha dado esa unción para predicar, debemos de predicar. Los líderes de grupos familiares deben de predicar con toda confianza, con toda autoridad, el mensaje de la palabra del Señor eficazmente, con claridad. Los maestros de escuela dominical, todos debemos de predicar, y los padres de familia tienen una gran responsabilidad de enseñarle la palabra del Señor a sus hijos. Todos los padres de familia, todos deben de estarle enseñando la palabra a sus hijos, y hay que aprender esa palabra. Otra cosa que nos dice es que sanemos a los enfermos. Y hemos visto el poder de Dios. Hemos visto sanidades extraordinarias, y son bastantes. Y por ahí yo me recuerdo de algunas cuantas extraordinarias que han habido. Pero ayer, mientras iba manejando una noche, me recordé de una de las niñas de la iglesia nuestra, que se le estaba cayendo el pelo, pero por montones. Y la habían llevado al hospital de los niños allá en Madera. La mamá y el papá estaban sumamente afligidos porque había una enfermedad que no sabían qué era. La mamá invocó el nombre del Señor con tanta fe, pidió oración aquí en la iglesia, oramos por la niña, y sabe que esa enfermedad desapareció. Y yo estaba pensando, los milagros que el Señor hace, los hace pero perfectos, y no vuelve a recaer, porque esa niña tiene un pelo bien hermoso ahora, muy saludable. Y yo me estaba recordando, Dios mío, qué milagro extraordinario. Y no se le ha vuelto a caer, y ni se le va a volver a caer. Y por ahí puede venir otra enfermedad, pero esa el Señor la sanó. Hemos visto cosas tremendas. Aquel varón que tenía tuberculosis y en la gran celebración pidió oración, trajo aquí el certificado para enseñarme que el doctor le había dicho que las 2 clases de tuberculosis que tenía se le había quitado. Estuvo en el culto el domingo, para esa semana fue al doctor, y el doctor le dio un certificado para que pudiera presentar donde quiera que él fuera de que él ya no tiene tuberculosis. Ese es el poder de Dios. Y así hay muchos milagros. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Y así hay muchos milagros que los hermanos testifican de lo que el Señor hace dentro del templo, aquí a la hora del culto, lo que el Señor hace en los grupos familiares, lo que el Señor hace donde quiera que nosotros estamos, y hay que tener fe. Líderes de grupo familiar, hermanos servidores,
tenemos que tener fe, poner las manos sobre los enfermos porque los enfermos van a sanar. El Señor lo ha dicho. Nos ha dado esa potestad el Señor. Nos ha conferido su autoridad para que nosotros oremos por los enfermos y sean sanados. Y debemos de seguirlo y debemos de anhelar ver más esta gloria del Señor en nuestras vidas. El Señor tiene el poder. El Señor tiene el poder para lograr grandes cosas. Y hay muchos testimonios que pudiéramos narrar. Pero ¿sabe qué más? El Señor le ha dado poder a su iglesia, a sus discípulos, para echar fuera demonios. Para echar fuera demonios. Así de claro es la palabra del Señor. El enemigo se opone y se levanta de diferentes maneras. Hay diferentes maneras que el enemigo trabaja con sus poderes ocultos y malignos, pero la iglesia tiene la autoridad para echar fuera demonios, para orar por gente que está poseída por demonios y echar fuera esos demonios. Hemos tenido varios casos en la iglesia de personas que han venido tocadas por el demonio, endemoniadas como se le dice, y han quedado libres, y ha habido una manifestación y ha habido liberación. Y siempre que vamos a orar por esas personas, yo siempre voy con fe, porque el enemigo trata de asustarlo, de ponerle miedo a uno, pero cuando uno tiene fe, dices, ¿y quién es el diablo? ¿Y qué es este demonio? Si es más poderoso el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Y el Señor nos ha dado la autoridad y en el nombre de Jesús se va fuera todo mal espíritu y todo demonio. Gloria al Señor. Démosle fuerte ese aplauso a Jesús. Y es de orar con fe y creer sin dudar. Porque hay algunos que han ido a orar sin fe, dudando y con una vida que no está sirviendo al Señor como debe de ser y han salido avergonzados. En el libro de los Hechos miramos a unos que fueron a echar fuera demonios en el nombre de Jesús, en el nombre que predicaba Pablo, dijeron, y salieron avergonzados, casi desnudos, porque el demonio, ahí el hombre endemoniado, los hizo pedazos, tuvieron que salir corriendo, huyendo. Y hemos sabido de casos de personas que se han puesto a echar fuera demonios, que no están preparadas, y salen heridos, salen afectados, pero nosotros debemos de saber que a nosotros se nos ha conferido la autoridad de Jesús para echar fuera demonios. Y lo estamos viendo. Estamos viendo que hemos entrado a tantas familias con problemas de alcoholismo, con problemas de violencia doméstica, familias con problemas de adulterio, fornicación, que el enemigo, que el diablo está usando. Y por eso es que muchos de ellos dicen, es que mi casa es un infierno. Así mismo, y no quieren llegar, ella no quiere llegar a la casa porque llega y es un pleito tremendo. Él prefiere quedarse un poco más rato trabajando porque llega y no hay paz en el hogar. Hay una situación bien terrible, pero nos hemos dado cuenta que el Señor nos está usando para llegar y echar fuera las obras del diablo, las tinieblas, el alcoholismo, el adulterio, la fornicación, la contienda, el pleito, el celo, la ira, la envidia. Y hemos podido llevar la palabra del Señor y hemos visto familias transformadas. Y lo estamos viendo. Y por eso es que los líderes de grupo familiar deben de ir con esa fe, sabiendo que el Señor va a transformar ese hogar. Dios va a transformar esas familias, porque es más poderoso el que esté en nosotros que el que está en el mundo. Y vamos a poder echar fuera toda obra del diablo. El Señor nos ha, dice la Biblia, puesto en su imperio, en su reinado de luz, y nos ha sacado del imperio de Satanás, de las tinieblas de la oscuridad, del reino de tinieblas y de oscuridad, y nos ha hecho parte del reino de luz y de verdad, de poder y de unción. Y por eso es que nosotros debemos de hacerlo. Esto que se dice que ellos predicaban, sanaban a los enfermos y echaban fuera demonios, es para el día de hoy y es para nosotros como iglesia, todos nosotros. No solamente yo como pastor, no solamente el copastor o los diáconos o los supervisores o los líderes, no, toda la iglesia tiene la autoridad para orar por los enfermos y que sean sanados. Todos nosotros, se nos ha delegado. Usted como iglesia de Cristo Jesús tiene una responsabilidad de predicar, de sanar y de echar fuera demonios. Y usted tiene que tener esa fe y conocer esta verdad. Y es cierto que dentro de toda la iglesia el Señor ha dado diferentes dones y diferentes talentos y diferentes operaciones de los dones. Y eso hay que entenderlo también, ¿verdad? Porque el Señor lo usa a cada quien en el área que Él le ha dispuesto que nosotros
trabajemos. Esto es bien importante. Miremos a quiénes fue que Él delegó acá para predicar, para sanar enfermos y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Simón es el nombre de él. Y Jesús le puso Cefas, que quiere decir piedra, que en griego se dice Pitros. Le puso Pedro. Es como un apodo, un sobrenombre, incluso aquí dice la palabra sobrenombre, que le puso Jesús, porque su nombre es Simón, pero Jesús le dijo, tú vas a llamarte Petro o Cefas, que quiere decir Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges en hebreo. Boanerges les puso de apellido, de sobrenombre. ¿Y qué quiere decir Boanerges? Hijos del trueno. Y yo no sé cómo Jesús fue que miró a Jacobo y a su hermano Juan. Y Juan es el discípulo amado, ¿saben? Juan es el que se acostaba en el pecho de Jesús y comía con Jesús y era bien amoroso. Incluso usted lee las epístolas de Juan y habla del amor. Incluso en el Evangelio de Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16, fue Juan el que lo escribió. Mucho amor, amor. Un nuevo mandamiento os doy, el que os améis unos a otros. Fue Juan el que lo escribió. Pero a ese Juan de amor, Jesús le dijo, hijos del trueno. Estos son unos hijos del trueno. Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque una vez dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego sobre estos y que los consuma así como hizo Elías? Jesús le dice, hey, detente, yo no he venido a destruir a la gente. Entonces Jesús les puso hijos del trueno. Pero también escogió a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón, otro Simón, que le decían el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Esos son los 12 apóstoles. Y muchas veces se nos olvidan los nombres de los 12 apóstoles, ¿verdad? Creo que si le pregunto a la mayoría acá, creo que la mayoría no me los puede nombrar los 12, pero sí sé que la mayoría me puede nombrar por lo menos 3, eso sí sé, que la mayoría de ustedes pueden nombrar 3 o 4 de los apóstoles, de los seguidores de Jesús. Pero si me dicen Marcos y Lucas, ya cometieron error, porque Marcos y Lucas no eran apóstoles de Jesús, pero Mateo y Juan sí, Mateo y Juan, ¿verdad? Pero tenemos Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios, pero Marco y Lucas no eran. Y sabe que yo siempre pienso en eso, y yo creo que se los he dicho varias veces ya, y digo, ¿cómo es posible que nosotros nos sepamos bien los nombres de las cosas que nos interesan? Nos interesa mucho ciertas cosas en el trabajo, sabemos bien los nombres de todas las cosas, las definiciones de las cosas. A los que nos gusta el fútbol, sabemos bien los nombres de los jugadores. Les puedo decir de Cheyo Quintanilla, de Fito Celaya y nombrar un montón de jugadores. Y de los apóstoles, si estos eran el equipo de Jesús, este es un equipo que el Señor preparó. ¿Cómo es que no sabemos el nombre del equipo de Jesús? Y entonces yo he estado en eso y me los he aprendido, se me han olvidado y me los he vuelto a aprender y se me han olvidado, pero sabe que estaba repasándolos y me di cuenta que la mejor manera para que yo me los pueda aprender es ponerlos en orden alfabético. Y entonces los estuve repasando esta semana y otra vez creo que ya lo tengo y aquí voy a hacer el examen en frente de ustedes. En orden alfabético sería Andrés, Bartolomé, Felipe. Y después viene Jacobo, el hijo del trueno, Jacobo el cananista, Judas Iscariote, Juan el discípulo amado, Mateo, Simón el hijo de Alfeo, Simón Pedro, que le conocemos como Pedro, Tadeo, que ese siempre se me olvida porque casi no lo mencionamos, a Tadeo, y por último Tomás el incrédulo, ¿verdad? Ahí están los 12 en orden alfabético. Así es que les dejo esa tarea. Váyase a aprender los nombres de los discípulos en orden alfabético. Póngalos ustedes en orden alfabético porque no es posible que se sepan bien los nombres de sus equipos y aún por generaciones los que fueron a tal mundial y no se sepan
los nombres del equipo de Jesús, que Jesús formó en esta tierra. Tenemos que aprendernos el nombre del equipo de los jugadores, de los líderes, de los trabajadores, de los obreros que trabajaron con Jesús. Debemos de aprenderlo. No es posible que usted se sepa los nombres de los cantantes de hoy día cristianos, y peor si se sabe los cantantes de allá afuera, ¿verdad? Y no se sepa los nombres de estos hombres tan importantes que anduvieron con Jesús. Esto es bien importante que nosotros sepamos bien. Este era un equipo el que el Señor formó, un equipo que iba a trabajar y que iba a hacer la obra del Señor. Vamos a avanzar. Dice que en el versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente, mucha gente, un gentío, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. A Jesús le pasó esto varias veces. Tanto gentío que Jesús ni podía comer pan, Jesús ni siquiera podía descansar, habían veces, pero encontramos también que el Señor sacaba tiempo para ir a descansar. En una ocasión se llevó a sus 12 y se cruzaron el mar y se fueron solos, porque era demasiado el trabajo. Y también nosotros como líderes debemos de también aprender a sacar tiempo para descansar, porque estamos trabajando y hay un trabajo fuerte que hacer. Y dice la Biblia que debemos de trabajar mientras el día dura, porque viene la noche cuando nadie pueda trabajar, y como iglesia tenemos una cultura de trabajo. Y especialmente nosotros aquí como iglesia local somos una iglesia muy trabajadora, muy esforzada en todo, y siempre estamos trabajando, pero tomando en cuenta lo que Dios nos ha proyectado, estos principios bíblicos del descanso, nosotros también le estamos enseñando a la iglesia y a las familias que tenemos que aprender a descansar. No todo es trabajo. Está malo que usted trabaje 7 días de la semana, está malo. Hoy hablaba con un hermano que estaba preocupado porque ya tiene unas 2 semanas que ha estado, pero bien ocupado, tiene que sembrar la semilla del pasto en esta época, y hay que hacerlo en la época correcta, y es demasiado el trabajo. Y entonces estaba preocupado porque no ha venido a la iglesia, y estaba afligido porque él no está viniendo, y también estaba preocupado de que yo como pastor estuviera pensando que él está pasando, y que no, que me llamó porque justamente eso estaba pasando. ¿Cómo estará el hermano? ¿Cómo estará su esposa? Porque han dejado de venir, y me explicó, y hoy domingo tiene que ir a terminar, pero esta semana dice ya voy a poder continuar y yendo, porque hoy domingo termino todo y hay una exigencia para sembrar la semilla. Y entonces hay mucho trabajo, ¿verdad? Yo sé que hay periodos de trabajo. Hay otro hermano también que no está aquí hoy en día, y hasta me enseñó el calendario el otro día que llegué por ahí, me dice, mire, nomás este domingo me queda, pero después de eso ya tengo libre, ya no voy a agarrar domingos, porque no ha venido a la iglesia también por unas 2 semanas. Y se preocupan los hermanos, porque saben de que es importante asistir a la iglesia, es importante sentarse y recibir la palabra del Señor. Ha estado en sintonía del programa Palabras de Vida Eterna, a cargo de Harry Marroquín, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Jesucristo te llama tiernamente, te perdona y te da la salvación. Si desea visitarnos o escribirnos, esta es nuestra dirección: 800 Monterrey Street, Bakersfield, California, 93305. Para más información, llame por favor al 661-327-5521.